directo por si acaso. Ahora sí, David, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a nuestro programa Hablando Claro con Nelson Salazar. ¿Qué tal, Nelson? Un gusto siempre estar acá, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, a usted principalmente para conocer y para saber desde el análisis de quienes tienen más pericia de lo que ocurre en nuestro país, nos cuente y nos diga en dónde estamos, a dónde vamos. Y una pregunta concreta y básica. ¿El presidente Lasso va al abismo o realmente tiene chance todavía de salvarse? A ver, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque, a ver, lo que estamos viendo en el escenario del legislativo, que lo voy a decir de pasada, además, más allá del conflicto, el rechazo que ha generado las últimas decisiones de la Asamblea en algunos sectores de la población. Pero es bueno que la política vuelva al legislativo, es bueno que haya política en el legislativo. No hay que olvidar, Nelson, que el legislativo es el primer poder de cualquier Estado. El legislativo es el poder. Además, es importante tener en cuenta que el legislativo es el poder más democrático en cualquier sociedad democrática, porque es donde están representados todos los sectores de la política. No es como el ejecutivo, en donde está uno y gana por una mayoría y quedan fuera los que no votaron por Claro. él. No es como el judicial, que es un poder en el que nadie elige a los jueces. No es el judicial no es un poder democrático. Y el Ecuador, como ha ocurrido en muchos países de América Latina, lamentablemente, de facto, ha convertido al poder judicial en el primer poder del Estado. Claro. Que hayamos salido de eso y que ahora la política esté jugándose en el espacio legislativo, me parece que en términos generales y en medio de la debacle democrática que hay en el Ecuador, es una buena noticia. Pequeña, no tan significativa, pero es una buena noticia que la política haya vuelto a jugarse en el legislativo. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse ahí es en qué medida estamos al frente, desde mi perspectiva, por supuesto, en qué medida estamos frente a un cambio en la correlación de fuerzas políticas que se venía teniendo hasta este momento. Me parece que esa es todavía una pregunta abierta, porque hemos tenido ya episodios antes en el legislativo en donde el Ejecutivo perdió la mayoría, se formó una mayoría, digamos así, de centro-izquierda, esta mayoría de la que se habló, recordarás desde el principio, ¿no? Desde la primera vuelta electoral, cuando se vio cómo quedó conformada la Asamblea, se decía, habrá una mayoría de centro-izquierda, que nunca se consolidó, nunca se formó realmente. Ha habido episodios en que se ha formado esa mayoría, y estamos precisamente en un episodio como ese, pero la decisión de las amnistías habla de que no podría, ¿no? Hay que pensarlo de esa manera. Esa mayoría podría no ser tan coyuntural, y entonces lo que estaría ocurriendo es una equiparación de fuerzas entre un legislativo que tiende más a la centroizquierda y un ejecutivo de derechas, que es lo que el pueblo eligió. O sea, Claro. el tema sería, bueno, eso es mucho pedir. El tema Claro, sería que, que pues, no, que no haga lo que, es también medio complicado pedir. Usted, David, hablaba de las amnistías, y las amnistías en algún punto determinado, incluso la misma señora Yori dijo, esto es para reconciliar al país. Oiga, pero resulta que se anuncian las amnistías y en lugar de reconciliar al país, se empezó ya a ver una pugna. O sea, yo escuchaba y decía, qué bien, qué bueno, porque creo fielmente que hubo muchos abusos y en el momento de la crisis del 2019 empezaron a ver a personajes políticos más que a los responsables. Y dije, ok, qué bien, pero resulta que ahora las amnistías se está volviendo más bien esa manzanita de discordia y estamos vuelta peleando. Es que, a ver, nosotros, y eso no es de ahora, eso ha sido de siempre en el Ecuador, hemos tenido, sobre todo en la derecha y en las élites, la derecha es la representación política de las clases dominantes, hay que verlo de esa manera, hemos tenido unas clases dominantes y una derecha política profundamente antidemocrática, siempre. ¿Ya? Y ahora lo único que está ocurriendo es que están mostrando una vez más la más penosa, la más triste cara antidemocrática que tienen. O sea, pero eso tiene una explicación. Digamos, en términos de principios, uno podría decir, se supone, ellos dicen siempre en su discurso, en la derecha, que defienden las libertades, que defienden la vida democrática, que defienden la convivencia democrática. No hay nada mejor para promover algo así en cualquier experiencia política de un conflicto social fuerte. No hay nada mejor que hacer dos cosas, es decir, amnistiar a aquellos que han sido injustamente
perseguidos o Claro. sobre los que se ha sobrecargado la justicia, digamos. Pero también otra cosa que es muy importante, y acá ni siquiera se está pidiendo eso, ¿Ya? incriminar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, que esos no hay amnistía sobre eso, por si acaso, Ah, ya. porque hay voces de esa derecha radical que está diciendo que por qué no, la amnistía no va para policías y militares, que hasta donde yo conozco, yo no sé de ningún caso por los hechos de octubre en que se haya empezado a enjuiciar a policías y militares, Ah, qué dato pero interesante, después, David, porque yo pensé que sí había procesos y yo incluso decía, sí, bueno, si quieren amnistiar, ¿por qué no la policía? Yo dije, bueno, sí, pero pregunté y me pregunté, a menos que no haya procesos. claro. Bueno, podría estar equivocado. Yo he Ok. investigado, no muy prolijamente, pero he tratado de informarme de en qué medida ha habido casos. Hasta ahora yo no he encontrado ningún caso de policías o militares que hayan sido enjuiciados por los hechos de octubre. Sobre las violaciones de los derechos humanos de octubre, campea la impunidad en este país. Tanto campea la impunidad que frente a las amnistías, el señor Lenin Moreno y la señora María Paula Romo salieron a quejarse por la amnistía, quienes son los directamente responsables señalados por varios organismos de derechos humanos y por el informe de la comisión creada por la Defensoría del Pueblo como los responsables de estas violaciones. Tal vez Y quisieron quiero ellos insistir que se los amnistía a ellos. claro, es que, ese es un límite, las amnistías no pueden operar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. De Oh, hecho, ok. lo que ocurre más bien, como digo, como contraparte, cuando hay que reconciliar esto en las guerras civiles, en el terrorismo de Estado, hay mucha experiencia sobre esto en distintos lugares, es estas dos cosas, amnistiar a quienes han sido víctimas de la represión y hayan cometido delitos políticos. O sea, es decir, no es que no, esta idea de están negando los hechos. No, hay gente que cometió delitos en esos Ujú. días, vandalismo, qué sé yo, pero no se le puede sobrecargar la ley, ese es un poco el concepto de amnistía, porque había en medio un conflicto político y social. Pero si en eso hay violaciones de los derechos humanos, de cualquier lugar que vengan, eso no puede amnistiarse, eso tiene más bien que ser juzgado, no puede quedar en impunidad. Eso permite la reconciliación nacional. Permíteme solo poner un ejemplo para Por que favor. se entienda que del otro lado también puede ocurrir. Ujú. Cuando ocurrió esa monstruosa guerra civil en el Perú desatada por esa banda criminal que era Sendero Luminoso, a Sendero Luminoso no le podía, porque, perdón, el delito político por principio puedes cometer un delito, pero por causas políticas. Ese es el concepto de delito político. Pero también ahí hay límites, ¿no? Y por eso pongo el caso de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso cometió atrocidades a nombre de una ideología política, Ujú. pero esas atrocidades, porque eran violatorias de derechos humanos, porque eran de una enorme criminalidad y habían además generado realmente el terror, eso es terrorismo, no podían, jamás a nadie se le habría ocurrido decir que Abimael Guzmán y su gente podían ser amnistiados porque eran delitos políticos. Claro. Esto tiene límites en uno y en otro lado. Entonces, se ha cumplido apenas con una parte y esa derecha antidemocrática no quiere aceptar ni siquiera esa primera parte, que es amnistiar a quienes cometieron delitos políticos durante octubre y a quienes fueron perseguidos, porque, ojo, ahí hay gente que no cometió delitos y que han sido judicializados por pura persecución política. Sí, Eso lo es hemos, apenas una parte. claro, y lo hemos visto, lo hemos visto. Entonces, para tener clara la película, David, ¿consideras tú que esta parte que salió incluso a marchar, que lo hicieron con mucha calma y que incluso yo lo vi y dije, bueno, qué chévere que por lo menos salgan, se manifiesten y yo pedía que ojalá no les tiren gas lacrimógeno y no les golpeen porque están manifestándose y está bien, si fueron muchos, pocos, cada persona tiene derecho a expresarse. Es más, fueron a la asamblea y gritaron ahí, lanzaron sus improperios, abran el chongo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien. De pronto ahí palpan un poco la realidad que es el furor de estar en una manifestación, ¿no? Que a veces no se puede controlar. Me decía alguien, tú no vas a reclamar un derecho con galletitas, con canguil, con globitos. La cosa se pone brava. Tú quieres dar a entendernos y nos cuentas si es una realidad de que esta parte de la población que rechaza, que está indignada porque destrozaron la ciudad, no reconoce que realmente hubo persecución. Y ahí hay casos emblemáticos como lo de Paola Pavón y Virgilio Hernández. Exactamente, me parece que eso